Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcoseno. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una derivada trigonométrica inversa, como lo es el arcoseno. Recordemos de que cuando nosotros estamos frente a la derivada del arcoseno, es lo mismo que decir lo siguiente. Si nosotros decimos arcoseno, digamos que de u en general, esto es lo mismo que decir seno a la menos 1 de u. Es lo mismo que decir seno a la menos 1 que u. Simplemente es una notación diferente, una escritura diferente, que de acuerdo al autor utiliza arcoseno o puede utilizar seno a la menos 1. Se pueden dar cuenta que es una notación un poco más simplificada. Para tales efectos nosotros reescribimos nuestro ejercicio con la expresión simplificada y quedaría entonces de la siguiente manera. Y es igual a seno a la menos 1, en este caso de 3x a la 2 menos 1. Y de esa manera ya le hemos dado una escritura un poco más simplificada, que en vez de poner arcoseno ponemos seno a la menos 1. Vamos a hallar la derivada de esta expresión trigonométrica inversa. Entonces enunciamos la derivada que vamos a hallar y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del seno a la menos 1 de 3x a la 2 menos 1. Vamos a escribir este signo negativo un poquito mejor ahí, exacto. De esta manera ya tenemos enunciada la derivada de la expresión que vamos a hallar. Derivada de seno a la menos 1 de 3x2 menos 1. Recordemos que existe una propiedad para hallar la derivada de una función trigonométrica inversa, como es la función trigonométrica seno a la menos 1. Me dice lo siguiente: si yo tengo derivada con respecto a x de seno a la menos 1, digamos que de u en general, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Y aquí tenemos lo que es la derivada de arcoseno o seno a la menos 1. Procedemos a aplicarla de manera detallada paso a paso y me quedaría lo siguiente. Nuestro u en este ejercicio sería 3x2 menos 1. Este es nuestro u. Tendríamos entonces que derivada con respecto a x, derivada con respecto a x de 3x al cuadrado menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos nuestro u sería 3x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual aquí a la derivada de y con respecto a x. Le estamos dando estricta aplicabilidad a esta propiedad de la derivación, derivada de seno a la menos 1. Acá nos encontramos en el numerador que nos toca hallar la derivada de la suma o diferencia. Para tales efectos recordamos lo que es la derivada de una suma o diferencia. Recordemos esa derivada. Aquí tendríamos en general derivada con respecto a x de u más o menos ue. Esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v.
en general, esta es la derivada de la suma o diferencia. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Aquí tendríamos que aplicarla al numerador y quedaría de la siguiente manera. Derivada con respecto a x de 3x a la 2 menos la derivada con respecto a x de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, observamos que en la cantidad subradical tenemos 1 menos un binomio al cuadrado. Desarrollamos este binomio al cuadrado y quedaría de la siguiente manera. 1 menos, abrimos paréntesis, quedaría 3x al cuadrado. 3x al cuadrado sería entonces el cuadrado del primer término, que sería 3x al cuadrado, menos 2 veces ese primer término, que es 3x al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que es 1, más el segundo término, al cuadrado. Vamos a hacer la elongación de la línea. Y esto acá es la derivada. Esto es la derivada. Esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Aquí que nos faltó el último paréntesis. Bueno. En el numerador tenemos que hallar la derivada de una constante por una función y luego la derivada de una constante. Vamos a recordar lo que es la derivada de una constante por una función y la derivada de una constante. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de c por v, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de v, siendo c una constante. Y si nos toca hallar la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esta regla de derivación aquí en la parte del numerador. Y quedaría de la siguiente forma entonces. Quedaría el numerador 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 2 menos la derivada de una constante que es c. Todo sobre la raíz cuadrada de 1 menos, acá nos tocaría elevar 3x al cuadrado. Distribuimos el exponente 3 al cuadrado, que quedaría entonces como 3 al cuadrado por x al cuadrado, recordamos que es potencia de una potencia. Y quedaría a la n a la m va a ser igual a la n por m. Potencia de una potencia. Entonces aplicamos y quedaría x a la 2 a la 2, x a la 4 menos, luego 2 por 3, 6, por 1, 6. Vamos a escribir el signo negativo mejor. 6x a la 2 más 1 al cuadrado es 1. Recordemos que esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Estamos procediendo a desarrollar el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Nos encontramos ahora
Ahora nos encontramos con la derivada de una potencia en el numerador. Derivada de una potencia. Recordemos que para hallar la derivada de una potencia tenemos la siguiente regla. Derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. Esta es la regla para hallar la derivada de una potencia. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, pero antes podemos particionar el tablero. Vamos a particionar el tablero y continuamos. En el numerador tendríamos 3 que multiplican. Derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Sobre toda esta expresión sobre la raíz cuadrada. Aquí tendríamos 1. Aquí tendríamos, bueno, aquí hay que hacer algo. Aquí nos toca recordar que tendríamos menos, por más me da menos, menos por menos, aquí quedaría más, y menos por más, aquí quedaría menos. Destruimos aquí ya el paréntesis. Una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que tenemos aquí que simplificar. Menos 1 con 1 positivo y 1 negativo se cancelan. Y quedaría entonces como cantidad subradical. Menos 3 al cuadrado sería menos 9. Menos 9. Esto aquí es igual a la derivada de y con respecto a x. Menos 9x a la 4. Menos 9x a la 4. Más 6x a la 2. Más 6x a la 2. Una vez que tenemos este resultado, ya el numerador, nos damos cuenta que nos tocaría desarrollar las operaciones indicadas que están en el numerador. Aquí sería 3 por 2 y quedaría 6. x2 menos 1 simplemente x. Sobre la raíz cuadrada de menos 9 x a la 4 más 6x a la 2. Recordemos que esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Y de esta manera hemos llegado al final de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, encerramos la respuesta en una cuadrícula para resaltarla. Vea que son ejercicios muy sencillos que nosotros desarrollamos de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, con el fin que quede todo evidenciado, todos los procesos matemáticos que se llevan a cabo. Siempre acá en la parte derecha del tablero tratamos de escribir todas las propiedades o fórmulas que en el momento oportuno se requieren para darle avance al ejercicio. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.